los programas curriculares del ministerio, invitando, no, haga usted evaluación formativa y lo importante es el proceso. Pero hay que poner una nota. ¿Cómo que hay que poner una nota? Si la evaluación formativa justamente es con respecto a la calificación agua y aceite, ¿no? Es que no se pueden juntar, no se pueden ni ver la evaluación formativa y la calificación. Roger Schank dice, no, es que no hay otra manera de aprender, dice él, se aprende haciendo. No existe otra forma en la que el sujeto acabe siendo más o menos competente. Tengo que equivocar, sin duda, porque sin error no vas a tener referente y si no hay referente es muy difícil que se produzca el aprendizaje. Por eso, cada vez más los sistemas de formación deciden y prefieren que desde el primer día los futuros docentes estén en contacto con la realidad. Porque no sabemos cuándo aparecerán las turbulencias. Oye, los profesores tienen claro que cuando acaben, los alumnos tienen que saber esto y esto y esto y esto para que se puedan desenvolver como ciudadanos a lo largo de su vida. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación, en este caso, educación física. Y hoy tengo el inmenso placer, el inmenso privilegio, creo, y sobre todo aquellas personas amantes del área de educación física conocerán hoy a nuestro invitado que tenemos aquí con todos nosotros, Domingo Blázquez Sánchez. Domingo, cuando accedí a tu currículum, tengo que ser honesto, digo, ya lo conocía, digo, ¿cómo sintetizo yo la cantidad de años que llevas trabajando, la cantidad de libros, de ponencias, de congresos, es decir, todos los aportes que a todas las personas del ámbito de la educación física y en la educación en general nos has aportado? Y yo me preguntaba, más allá que la presentación de licenciado en educación física, doctor en filosofía y ciencias de la educación, profesor titular de didáctica de educación física, es decir, más allá de ese currículum de llevar mano de cuantitativo, Domingo, ¿qué te ha supuesto a ti durante todos estos años invertir esa cantidad de tiempo, de compromiso, de ilusión? Me imagino que en ocasiones también de dificultades, porque claro, la gente sé que cuando ya está todo hecho, que ha sido todo un camino de rosas, pero sé que todo lo que has hecho, muchas horas de trabajo, muchos kilómetros a lomos de tu hombro, para que a fin de cuentas personas como yo y todos los que no somos apasionados de esta área de llamada educación física, nos hemos nutrido y disfrutado de tu trabajo. Domingo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias por tus palabras y tu generosidad. Y mira, yo empezaré por la primera. Tú me preguntas, ¿cómo ha sido posible? Pues ha sido posible por una razón que yo creo que es muy importante de transmitir y es trabajar en lo que te gusta, porque uno de los grandes logros a lo largo de la vida es saber que aunque te apartasen del trabajo, seguirías ahí, bueno, pues prestando servicio y también tu conocimiento en el área que es de tu felicidad, ¿no? Pero para mí la educación física no solamente ha sido un mundo del trabajo, ha sido un mundo de la felicidad. Y cuando he encontrado una cosa nueva, he dicho, esto lo tengo que hacer saber a todos los demás. Me acuerdo perfectamente que cuando decidí en el año 80 irme a París a estudiar al INSEP, lo que entonces era una especie de máster, porque todavía no teníamos ni mucho menos convalidados los estudios como universitarios, pero en Francia ya hacían un máster que llamaban diploma en el INSEP de París y duraba 2 años, ¿no? Y pedían muchísimas cosas, muchas exigencias, porque el número de alumnos era muy limitado. Pero ahí conocí a Parlevas, conocí a Vigarello, conocí a Famos, conocí un montón de gente que me aportó un aire fresco, ¿no? Una cosa diferente
a lo que yo había estudiado en el INEF de Madrid o lo que había leído en los libros, y dije, no, esto lo tengo que transmitir a los demás, es importantísimo que lo sepan. Y bueno, siempre ha sido una especie de motor para posicionarme delante de la educación física y delante de lo que yo puedo aportar, porque al final en la vida dices, bueno, ¿yo qué dejo, no? ¿Qué dejo para los demás? Y bueno, pues yo dejo eso que cada vez que he encontrado algo que me parecía que tenía relevancia, pertenencia, pues bueno, dejarlo para los demás para que pudieran utilizarlo y desarrollarlo. A veces ese desarrollo se me ha convertido hasta en críticas, ¿no? Sí. Tiempo, bueno, los nuevos creen que tú estás ahí afiliado a aquello que encontraste, y bueno, no es así, ¿no? Porque también vas cambiando. Pero ese ha sido el motor y sigue siendo el motor, ¿eh? Ahora estoy trabajando en un libro sobre situaciones de aprendizaje, porque creo que es una nueva, nos aparece un nuevo concepto y hay que explicárselo a la gente, hay que decirle, mira, ¿de dónde viene esto? ¿Qué quiere decir? Y, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Siempre intentando, bueno, pues no sé, hacer un poco de proselitismo pedagógico y histórico de lo que uno conoce y de lo que uno sabe. Así que ese es el motor. Es muy sencillo, las cosas a veces son muy sencillas. Ese motor que tú bien señalas, Domingo, lo aprecio y lo valoro mucho porque ya no es solamente el hecho del trabajo, la dedicación, el compromiso, la perseverancia, el esfuerzo, el momento también de dificultad, el hecho de que, como bien decía hace un momento, ¿no? Que siempre va a haber... Yo creo que siempre la crítica constructiva es necesaria porque te enriquece, cada uno puede tener un punto de vista en función, bueno, de sus circunstancias, de su contexto, de sus conocimientos previos, de su propia perspectiva, pero de lo que desde luego no hay duda ninguna es que el trabajo y también, en cierto modo, esa generosidad y esa predeterminación de querer compartir aquello de lo que tú estás aprendiendo para que los demás accedan a ese conocimiento y, por ende, también puedan transformarlo en su realidad, yo siempre digo que para mí eso es digno de valorar, de reconocer y, por supuesto, de elogiar. Y yo, ya que tengo la oportunidad aquí, quería compartirlo contigo. ¿Qué menos, Domingo? ¿Qué menos? Muchas gracias, Antonio, por compartirlo, y yo creo que es normal y que debe de ser así, porque las cosas no son una fotografía fija, van evolucionando, y en esa evolución pues tienes que entender que haya gente que se aproxime al tren en una parada mucho más avanzada de la que tú saliste, y que cuando se encuentre ese tren pues lo analiza a partir del momento en el que ha entrado en el vagón. Y tú dices, no, es que yo vengo de Bilbao. Bueno, tú vienes de Bilbao, pero este señor se ha subido en Aranda de Duero. Así que es correcto, y a mí me parece que además no solamente es correcto, sino que es deseable, es muy deseable. Pues Domingo, quería comenzar con esta pregunta tipo, ¿no? Que hago a todas las personas que pasan por esta modesta casa, y es la siguiente. Bajo tu punto de vista, Domingo, ¿qué cualidades o competencias crees que debe tener un buen profesional de la educación física? Bueno, mira, esta, como era la primera pregunta, me la he preparado un poco. Entonces te tengo que decir, mira, el tema de las competencias nos genera, ¿cómo te diría yo? Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre porque venimos de conceptos muy rígidos como objetivo, o la clasificación de los objetivos, contenidos, los bloques de contenido, y las competencias han venido a romper eso, ¿no? Permíteme que de forma muy sucinta te haga una pequeña síntesis que proviene un poco del origen de las competencias. Cuando en Estados Unidos se plantean crear una nueva escuela de enfermeras, de ahí surge un poco los referentes del mundo competencial, de la formación profesional. Se reúnen una serie de, vamos a ver, son médicos. Y los médicos, ¿qué aportan en la formación de un currículum de enfermeras? Cuando les preguntan, ¿cómo tiene que ser el currículum de enfermeras? Pues, ¿qué hacen? Pues nos ha pasado a nosotros cuando hemos
decidido cuál sería el programa en una formación de entrenadores o de monitores, copiarla de los profesores de educación física, meterla en la lavadora y que encoja, ¿no? Con el agua encoge todo. Y bueno, pues ellos se posicionaron así, ¿no? Y dijeron, ah, sí, un poquito de anatomía, pero no tanto como los médicos. Patología, pero no tanto como los médicos. Fisiología, pero no tanto como los médicos. Primeros auxilios, sí, pero no tanto. Vale, muy bien. Es decir, lo mismo, pero microdimensionado. Hasta que a alguien se le ocurre decir, no, 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 eso no es la manera de hacer un currículum. Ah, no, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empecemos por ver cómo lo hacen las buenas enfermeras. Vayamos allí donde están trabajando enfermeras de reconocido prestigio. Veamos qué hacen y cómo lo hacen. Y probablemente ese es el punto de inicio para construir un currículum. Y así lo hicieron, ¿no? Y vieron que lo que hacían las enfermeras pues era tomar la presión arterial, era lavar a los enfermos, cambiarlos de cama, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijeron, esto es lo que tienen que aprender las enfermeras. ¿Para qué les vamos a enseñar anatomía? No, a lo mejor no es lo imprescindible y no lo utilizarán nunca en su quehacer. Y fisiología, lo mismo. Lo importante es que sepan poner inyecciones, hacer extracciones, tomar la presión arterial, etcétera, etcétera. Y ese es un cambio muy drástico, aunque parezca una tontería, muy drástico. Y en el mundo de la enseñanza nos ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesita un niño y una niña cuando salgan del colegio de la enseñanza obligatoria para ser un buen ciudadano o para poder aprovechar lo que le dieron en los centros de enseñanza y ser así un buen ciudadano? Y ese planteamiento nos rasga con todo un mundo teórico, vamos a llamar teórico académico, ¿no? Ortodoxo, donde contenidos, bloques de contenidos, ¿no? De objetivos, claro, bueno, ¿y eso para qué le sirve en la vida? Ah, pues no lo sé, pero así lo armamos. No, 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 vayamos a lo que necesitan en la vida y veamos cómo lo podemos utilizar. Y cuando se analizan las competencias del profesorado, un poco es lo mismo. ¿Qué hacen los buenos profesores? ¿Cómo se comportan? ¿Qué necesitan para dar una buena clase? No partamos de estilos de enseñanza, de evaluación, de programación. Sí, todo eso es muy académico. Pero lo que hacen en realidad con sus alumnos, ¿qué es? ¿No? Entonces, esa idea es la que está detrás de competencia. Entonces, ¿qué necesita un profesor para ser competente? Una sola competencia. Podría ser, si es una competencia macro. Si es una competencia macro, pues a lo mejor podríamos redactarla y decir que, pero probablemente no ayudaríamos ni a los formadores de docentes ni a los propios docentes. Habría que subdividirla en competencias más concretas, ¿no? Y ver si cada una de ellas es motivo de enseñanza. Yo pongo el ejemplo a menudo, perdona, que espero que no me esté extendiendo demasiado, de los pilotos de aviación, ¿no? A ver, usted es un piloto competente. Bueno, pues a lo mejor si nos encontramos que hay un piloto que dice, no, yo soy muy competente, pues manteniendo el vuelo, gestionando bien las turbulencias. Sí, pero aterrizando, ¿qué tal es usted? Uy, ahí soy muy flojito. No me joda. No me... Flojito aterrizando. Oiga, pero las turbulencias, oiga, no hay nadie en el mundo que lo haga mejor que yo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no basta con una competencia, es necesario todas, todas. Es probable que uno sea más ducho en algunas, menos ducho en otras, pero nadie se subiría a un avión donde le dijeran, este piloto es fantástico despegando, pero aterrizando es un desastre. No me jorobe, yo me marcho de aquí, ¿no? Bueno, bueno, eso es un poco lo que nos pasa. Tenemos que formar docentes y los docentes tienen que ser conscientes de que tienen que manejar toda una serie de competencias que luego se mezclan entre ellas. Es una especie de bricolage, de gazpacho. Bueno, está bien, eso ya lo sabíamos y lo seguimos sabiendo. Pero lo importante es que no hay una sola, hay muchas competencias. Tiene que ser un buen comunicador, por supuesto.
tiene que manejar el feeling y las emociones dentro de la clase, por supuesto, tiene que organizar bien el grupo, ¿cómo no? Claro, es un conjunto de Sí. competencias. Entonces, yo en el libro de las 10 competencias hice como una especie de elección, ni mejor ni peor que otros, ¿no? Donde también arrastraba conceptos anteriores que no creo que haya que despreciar, ¿no? Como decía el profesor Moya, decía, bueno, las catedrales siempre se han construido sobre templos antiguos y siempre se aprovecha algo del templo anterior. Bueno, pues un poco pasa lo mismo. ¿Qué vamos a despreciar? Despreciar porque no, eso es antiguo. Bueno, a ver, antiguo. ¿Sirve o no sirve? Entonces, Exacto. bueno, de las 10 competencias fui absorbiendo cosas que a mí me parecían que todavía estaban vigentes, pero le fui añadiendo esa idea. Ser competente no es únicamente el conocimiento, dijéramos, literal de lo que ahí expongo, sino su desempeño, desempeñarlo con los niños y niñas. Es que entonces se mezclan muchas, claro que se mezclan muchas, porque es imposible organizar sin comunicar, porque es imposible organizar y comunicar sin haber organizado bien la tarea, la clase, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un profesor competente yo creo que es eh, aquel que sabe manejar, gestionar todas aquellas variables que intervienen de forma efectiva y de forma exitosa. Esa sería, bueno, así de forma espontánea mi idea y mi parecer. Te escuchaba, aparte me encantan las analogías, los ejemplos que pones, me saca una sonrisa y es que es cierto. Y esto es muy importante porque en ocasiones a veces nos quedamos un poco, hablando de, ya sacándonos, ¿no? Nos quedamos en la superficie, ¿no? En las alturas nada más, no divisando el paisaje, ¿no? Pero luego realmente, cuando hablamos de competencias, es que claro, una persona que se dedica a enseñar, no te hablo solamente de maestros o profesores, Domingo, sino también los entrenadores. Yo en mi caso también soy entrenador de baloncesto. Es que no estaría baladí. Y uno de los aspectos que, bajo mi punto de vista y mi experiencia, considero más importantes, por supuesto, es la comunicación, pero sobre todo es la gestión de grupo. Es que generar esa sinergia, esos vínculos con las personas, porque si generas un clima distendido donde el error no se castigue, ¿no?, de manera exacerbada, donde se vea como una oportunidad de aprender, de que cada persona tiene sus diferentes ritmos de aprendizaje, de ajustar bien los diferentes también desafíos a través de las tareas, juegos o actividades que desarrollamos con el alumnado. Y por supuesto, obviamente que el conocimiento es importante porque cuanto más tengamos, quizá más también podamos llevar a cabo o aterrizar ese avión de manera más adecuada. Sin embargo, no es solamente sé mucho sobre algo, porque si luego no sabemos llevarlo a la práctica, y creo que esto es bastante claro, entiendo yo, pues nos vamos a quedar así. Sé muy bien esquivar turbulencias, mantener el balón, el avión en vuelo, pero una vez que toca despegar o aterrizar, si eso no lo controlas, amigo, hay una pata que cojea. Sí, sí. En educación, como hay alguna que coge, Domingo, no sé tú, bajo tu punto de vista, se puede complicar quizás un poco lo que Muchísimo, viene siendo la muchísimo. praxis Es docente. más, Roger Chang dice, no, no, es que no hay otra manera de aprender, dice él. Se aprende haciendo. No, Coincido. no existe otra forma en la que el sujeto acabe siendo más o menos competente. Se es competente o se desempeña uno de forma exitosa gracias a que lo pone en la práctica. Y él critica, y yo también, y manifiesto mi error, ¿no? Creyendo que la formación de los futuros docentes se realiza en el aula. ¿Mm? Entonces, cuando alguien me pregunta, Domingo, tú ahora si estuvieras en disposición de volver otra vez a configurar tu asignatura, ¿qué cambio harías? Y yo les digo, mira, hay un cambio radical. Desde el primer día, clase práctica. Porque no hay otra manera de aprender. Se aprende en la práctica. Se aprende haciendo, con compañeros, con niños, con otros compañeros de otros niveles. Está bien, pero se aprende ahí. También utilizo este ejemplo, no sé si sirve. La Segunda Guerra Mundial, claro, había muchas bajas de pilotos de cazas y de aviones de guerra. Y por lo tanto tenían un gran problema en formar nuevos pilotos para poder dar salida a las bajas que se habían producido en las batallas. Bueno, la pregunta era, ¿cuánto tardaban
en la Segunda Guerra Mundial en formar a un piloto. Oye, pues si hoy en día formar un piloto son 5 años mínimo y no sé cuántos miles de horas de práctica. ¿Cuánto se tardaba? 2 meses y medio. Y esto te puedo decir que me lo corroboró un cubano en un congreso en Colombia, un cubano que trabajaba allí, me dijo, no, yo te lo corroboro porque fui a Moscú, a Rusia, a formarme como piloto y te aseguro que en 2 meses y medio manejábamos los aviones. Bueno, ¿y cómo lo hacíais? Pues desde el primer día subiendo al avión y poniéndose. ¿No te daban clases teóricas sobre meteorología o sobre la física aeronáutica o sobre... No, ¿cómo se aprende? Subiendo al avión y poniéndose. No hay otra. Y bueno, en efecto, ese es un tema importantísimo que hay que añadir al de competencia. ¿Y cómo se aprenden las competencias? Poniéndote frente a la realidad que vas a desempeñar. Es importantísimo. Esto que último que has señalado, últimamente, que también me gusta mucho la psicología, Domingo, pues leo ahora también el tema de los secos, ¿no? Uno de ellos, el seco de confirmación, cuando escuchas una información que se ajusta a tus creencias. Independientemente de esto, recuerdo con una buena compañera aquí de las redes sociales, como te decía, y los que me conocen, yo hace 2 días, hablando de manera vasta, acabé mi periodo universitario. Y recuerdo que uno de los aspectos que yo señalaba era de la necesidad de casi desde el minuto 1 que el alumnado, futuros maestros y maestras, empiecen ya a tener contacto dentro del aula. Que esté con una persona, evidentemente, experta, con alguien que la vaya acompañando, que la vaya guiando, que vaya modelando su proceso de aprendizaje y, por supuesto, también de enseñanza. Y el argumento que sostenían eran de que quizá eran todavía demasiado jóvenes para exponerlos a esa situación. Y yo dije, jóvenes, digo, si ya algunos, bueno, si quizá algunos entran con 17, no tienen todavía los 18, ¿no? Pero vamos a suponer que ya son mayores de edad que están en la carrera. Yo decía, lo que yo no digo, a ver, aclaro, lo que no digo es que tú lo sueltes y que se busque la vida. No. Es que es intentar buscar la sintonía entre teoría y práctica. Es decir, un ejemplo muy rápido, Domingo, y tú me corriges, por favor, si hay algo que a lo mejor lo que pueda estar equivocado o que tenga otra impresión. Si estamos estudiando la didáctica de la enseñanza, por ponerte un ejemplo, venga, vamos a centrar en algo, en algún estilo de enseñanza, en cómo hacer una planificación, aunque sea coger una parte del todo. Vamos a desarrollar, por ejemplo, una actividad de enseñanza, su calentamiento, parte principal, o como cada uno la desarrolle. Venga, y ahora vamos a aterrizarla en el aula. ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque son muchas cosas, como te sabes, Domingo. Y hablaremos de formación de grupos, de cómo trasladas al grupo clase del aula al pabellón, etcétera. Es decir, si esperamos ya el tercer curso, y esto lo he hablado con mis compañeros, tuve la oportunidad de dar clase también en la Facultad de Ciencias de Deporte hace unos meses, y te puedes creer que el 100%, Domingo, el 100% me decían, es que esto lo tenemos que haber visto antes, esto me tenía que haberme expuesto antes delante de este grupo para yo haberlo experimentado y ver realmente si esta teoría soy capaz de aterrizarla en el aula y no esperar al final del proceso que luego, y termino, sacamos toda la posición o lo que sea y ya aterrizamos y solo ante el peligro. Ostras, ¿no habría antes que hacer un proceso, y tú me corriges, para intentar fusionar esa teoría y esa práctica? Bueno, esto encaja, vamos encajando las cosas. Es decir, hemos hablado de lo que es una competencia y la competencia está muy unida al desempeño en relación a lo que tú tienes que resolver como un problema, en nuestro caso la docencia. Aprender esas competencias, no hay otra, nada más que haciéndolas. Entonces nos queda la tercera cuestión, ¿no? Sí, pero ¿cómo las voy incrustando, las voy coordinando cuando estoy frente a la realidad? Bueno, pues el mismo proceso. Es un proceso holístico, global, y que a veces requiere de una alta experiencia anterior de muchos errores. Y en este sentido, la idea de error gana
un factor de protagonismo. Me tengo que equivocar, sin duda, porque sin error no vas a tener referente y si no hay referente es muy difícil que se produzca el aprendizaje. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue haciéndolo muchas veces, ¿no? Y haciéndolo en condiciones lo más próximas a la realidad. Correcto. Es decir, condiciones auténticas. ¿Qué quieres decir? Que si puedes trabajar con niños desde el primer día, mejor que no lo hagas con tus compañeros de clase. Si es posible que esos niños formen parte de tu realidad educativa, mejor que si es una cuestión experimental, donde te los han dejado durante un día, unas horas. Y, sobre todo, mucha experiencia, porque las horas de vuelo son necesarias. Fíjate que una de las cosas en la formación de los pilotos que prima más es el número de horas de vuelo. ¿Por qué? Porque imagínate, turbulencias. Vale, sí, vamos a hacer una clase práctica de turbulencias. ¿Y cómo hago una clase práctica de turbulencias? Pues una clase práctica de turbulencias, si no hay turbulencias, no la puedo hacer, ¿no? Es decir, si no tengo alumnos que me presentan problemas dentro de la disciplina de la clase, es difícil, ¿no? Pero no lo puedes hacer teóricamente. Bueno, te lo puedes inventar, pero se sabe claramente que no coincide con la realidad. Por lo tanto, al enseñar a un piloto a manejarse en turbulencias, pues no queda otra. Tiene que ser que el día que esté volando coincida con unas turbulencias y tenga alguien al lado que le diga, mira, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, que le vaya ayudando, pero que él sea el protagonista de lo que está haciendo. Y a veces eso no se produce de forma sincrónica o cronológicamente, cuando el profesor teórico dice, no, hoy vamos a hacer una clase sobre turbulencia. Pues mire usted, no la vamos a hacer porque no hay turbulencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tiene usted que muchas horas hasta que un día se producen turbulencias. Y ahí es cuando empiezas a aprender. Por eso, cada vez más los sistemas de formación deciden y prefieren que desde el primer día los futuros docentes estén en contacto con la realidad. Porque no sabemos cuándo aparecerán las turbulencias. No es una cuestión que tú puedas predecir. Es más, ni que hicieras una situación simulada, conseguirías que se produjera la realidad de las turbulencias. Porque hasta el piloto diría, bueno, esto es un simulador y como es un simulador, yo sé que aquí no va a pasar nada. ¿Cuándo se aprende a manejar la turbulencia? Al día que dices, bueno, es que yo también estoy pringado como los pasajeros. Ese día que la adrenalina le sale por las pestañas, ese es el día que está aprendiendo a manejar el avión frente a una situación incómoda, que luego va a servirle para ser un piloto experimentado. Y es así. Y yo creo que debe ser bastante generalizable al mundo de cualquier profesión. Por eso, el enfoque competencial es mucho más realista y auténtico que una compartimentación teórico de bloques académicos, pero que se alejan tantísimo de la realidad que al final se olvidan, ¿no? Me olvidé, ya no me acuerdo. Tú sabes el estilo de enseñanza, de descubrimiento guiado en situación. Se me olvidó. ¿Cómo se te puede olvidar? No se te puede olvidar, tú vas a ser profesor. Bueno, sí, se me olvidó porque lo aprendí bajo un contexto teórico, no en una situación real práctica. Y bueno, eso es lo que en el enfoque competencial se defiende, que tenemos que formar sujetos para que cuando salgan del colegio ya tengan experiencia, sepan aplicarlo y lo utilicen en su crecimiento y desarrollo personal como ciudadano. Porque si no, se queda en un armatoste teórico que quedó allí. Sí, el profesor me dijo, ya no me acuerdo lo que me dijo, no sé si estiramiento, no sé qué rollo era aquello, bueno, en fin, ya no me acuerdo. Y pasa muy a menudo esto, no solamente en los alumnos, sino también en los docentes, ¿no? Pregúntale a un docente, origen y extensión del extensor largo de los dedos. Coño, no me acuerdo, pero se supone que era para toda la vida.
Sí, pero se me olvidó. ¿Y entonces para qué lo aprendiste? Porque el profesor de anatomía me veía que tenía que superar el examen. No, esto no era para el examen, era para que lo tienes que saber. Se me olvidó, ¿no? El ciclo de Krebs, el ciclo de Cori. ¡Jo! Yo no sé de dónde lo voy a utilizar esto. Bueno, es que si no lo contextualizamos, si no lo hacemos en situación auténtica, si no lo manejamos a partir de nuestros desempeños, bueno, son armatostes, ¿no? Armatostes ahí que dices, bueno, lo que aprendí en primero, ya no me acuerdo. Si me hicieran un examen. Mirar, en Chile me decían, detectamos ese problema. Los futuros docentes, cuando acababan su formación, no se habían olvidado de la mitad de las cosas del primero, del segundo. Correcto. Un examen reválida al final. ¿Cómo lo ves tú, Domingo? Digo, si lo hicisteis de la misma manera que lo enseñasteis en primero o segundo, es cuestión de esperar. Se les puede olvidar, ¿no? Claro, pues es como las oposiciones, ¿no? Oh, no, tienes que retener porque el tema 24, el tema 25, te va a servir para ser buen profesor. Depende. Claro. Si me lo enseñas, igual que me lo enseñaste en los centros de formación, utilizar el mismo tiempo en olvidarlo. Y este es el sustrato que hay detrás del momento en el que estamos ahora desenvolviéndonos. Y yo sé que esto constituye, bueno, pues claro, un cambio de mirada, de enfoque, pero bueno, yo creo que es un gran avance, ¿no? Y supone riesgos, y críticas muchísimas, muchísimas. Seguro, yo te he escuchado, aparte estoy encantado y porque mientras te escuchaba empezaba aquí a evocar cosas. Voy a intentar ordenarlas rápidamente, Domingo. El tema de la transferencia, que está muy relacionada con el saber hacer. En mi experiencia como jugador y también como entrenador, durante muchos años, y llegué a estar en Liga EVA, sé que está en competiciones, no llega a ser profesional, me hubiese gustado, pero bueno, he estado ahí rozándolo. Tenía compañeros, Domingo, o incluso jugadores, que en los entrenamientos, que nosotros intentamos simular situaciones lo más cercanas a la realidad, que es lo que se van a encontrar el fin de semana, cuando tengan que competir en el partido, pues había jugadores que en los entrenamientos, Domingo, ¡buah! Situaciones magníficos, un entrenamiento a jugada, y cuando llegaba el momento del partido, ponerte a manos del avión y tener que despegar, aterrizar, su rendimiento era bastante diferente. Evidentemente son otros factores, como tú bien sabes, están estudiados, la propia presión del público, el estrés de la competición, ganar, perder, pero había incluso modificaciones, es decir, que incluso los entrenadores, por mucho que aproximes esa realidad, siempre hay otras variables que influyen, pero que sin esa transferencia y sin esa exposición, o sea, si no haces eso ya, olvídate de mejorar o de ir avanzando. Esto pongo yo otro ejemplo, es como si entrenadores le explico yo perfectamente la mecánica de lanzamiento a mis niñas, mis niñas. Posición de las manos, formas de este 90 grados, todo. Pero luego no tiramos. Sabéis todos perfectamente explicarme la mecánica y luego nadie tira. Pero es que voy a más. Si luego esa teoría o esa práctica tú no la pones, no tienes una cierta constancia a la hora de ensayarlo, de trabajarlo, la curva del olvido, que esto también forma parte de los procesos de aprendizaje, pero vamos olvidando. Aquello que no tocamos, olvidamos. Y si encima ese aprendizaje no ha sido significativo, como llamo ahora, que esté vinculado a la realidad, en el que tú tengas la oportunidad de experimentarlo y practicarlo, la probabilidad de que lo olvides es todavía mucho mayor. Por lo tanto, a pesar de que, como tú bien sabes, Domingo, hay corrientes discrepantes, pero yo creo que esto en realidad, y tú corrígeme, Domingo, porque cuando yo leo todas estas teorías, yo decía, ¡guau! Pero si esto ya lo hacía yo. Pero esto se llama así. Pues no lo sabía. Porque yo en mi momento, yo empecé un poco al revés. La teoría la fui casi descubriendo conforme iba ensayando. No sé si esto a la gente dirá es más adecuado o menos adecuado. Es cierto que yo tenía conocimientos previos. ¿Por qué? Porque fui jugador durante muchos años, me han entrenado. Entonces yo ya en cierto modo tengo esos conocimientos previos. Y luego, por otro lado también, mi propia curiosidad y responsabilidad como enseñante. Es decir, oye, que ahora estoy yo aquí al cargo de este grupo de chavalines. ¿Cómo puedo hacerlo yo de la mejor manera posible? Pero tenía la suerte de que conforme iba accediendo a la teoría, más mis conocimientos previos y la práctica, se dio la ensalada o el conjunto perfecto que me permitió de esa manera experimentar e ir sobre la marcha, viendo que iba bien
y aquello que era susceptible de mejora, que ahora más adelante lo veremos, que está muy relacionado con la evaluación. Sí, mira, yo te entiendo perfectamente porque siempre nos queda ese sustrato profundo debajo de cómo nos han enseñado. Es muy difícil deshacerse de él, ¿no? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque aunque tú estés intentando hacer una enseñanza, un entrenamiento competencial, finalmente tu idea, como te diría yo, analítica de ir Sí. sumando, mezclando, esto más esto me va a dar aquello, y el sumatorio de mi conceptualización más la praxis, más una situación próxima a la realidad, me va a garantizar que los alumnos o los jugadores, cuando llegue el mundo de la realidad, lo van a asumir. Y no necesariamente es así, no necesariamente. Es el mismo símil que nos pasa con los futuros docentes, ¿no? Imagínate un curso de árbitros. Oye, ¿qué hacemos? Asignaturas. Ah, asignaturas, claro. Y 1 hora para cada asignatura. ¿Y eso por qué? Bueno, porque así se hace en la universidad. Y entonces, ¿qué asignaturas tendremos en este curso de árbitros? Bueno, vamos a hacer una que es reglamento, otra que es moral, otra que es legislación, otra que es... Vale, muy bien. Y el que saque la mejor nota de cada una de ellas me garantiza que va a ser un buen árbitro. No necesariamente, Correcto. no necesariamente. Va a resultar que el domingo sale uno de los de la promoción a arbitrar, no tiene las mejores notas, pero su desempeño es el mejor. Entonces, ahí nos queda mucho por investigar, ¿no? Sí. Nos queda mucho por investigar porque el constructo teórico sobre el que nos sustentamos nos influye mucho en la manera de proceder y de concebir las cosas. Entonces, esta idea de concepción no es fácil, porque el gran problema que tiene el enfoque por competencias es que siempre hay un reposo residual de anteriores concepciones. Entonces, oh, mira, no, es que a ir en bicicleta no hay otra manera que aprender que es yendo en bicicleta, pero se lo he explicado, le he dicho cómo tiene que manejar el equilibrio, cómo tiene que manejar los pedales. Sí, pero no hay otra. Tiene que verse el sujeto en la bajada 60 por hora y solo y solamente solo en ese momento aprenderá a gestionar la bicicleta. ¿Es que se puede caer? Por supuesto que se puede caer, pero es que no hay otra. Es que se aprende ahí, ¿no? No, yo le voy a meter en una situación de simulación que se parece mucho. Está bien, pero como haya condiciones emocionales que usted no pueda poner ahí y bajar a 60 por hora en una carretera de 3 metros de ancho, eso genera una ansiedad que te mueres, ¿no? Y tienes que gestionar, eso no es una tirolina que te dejas colgar y ya llegaré. No, 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 eso tienes que saber si frenas, no frenas, si paras, no paras. ¿Y cómo se aprende? No hay otra, haciendo. Haciendo de verdad, en situación auténtica. ¿Y cómo se forma un jugador? Pues como nos hemos formado todos, con muchos errores. Y esperando, siendo paciente. Sí. Yo me acuerdo las primeras conferencias que daba, me moría de los nervios, sudaba como un loco, me entraba un frío interior que me moría y salía ahí delante de la gente y, bueno, pues, ¿y cómo aprendí? Pues no hay otra. Uno y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y equivocándote muchas veces y perdonándote también muchas veces, ¿no? Decir, oye, lo he hecho mal, bueno, la próxima vez saldrá mejor, ¿no? Qué bueno Así. esto que señala, Domingo. Me recuerda, y ya por cierto, también aprovecho para saludar aquí a nuestro querido Miguel Ángel Delgado, que gracias también a él te tengo aquí conmigo. Recuerdo que también en su charla, y estamos relacionados con esto que comentas, por eso me ha saltado. Yo, Domingo, como cualquier persona, aunque yo llevo menos años, recuerdo cuando estuve de coordinador aquí en un club de Granada de baloncesto y tuve que dar mi primera charla. Yo aparte que iba con la expectativa de que iba a ser una clase con unos pocos padres y tal, o sea que realmente no conocía el contexto,
Pero recuerdo que fui para allá, me aprendí el movimiento de memoria, tal. Y yo hay un salón enorme de unas 400, 500 personas aquí, te digo yo, ostras, pero esto no era lo que yo tenía. Corazón empieza a acelerarse, sudores fríos, los sobacos, hablo en plata, Domingo como Camacho, o sea, eso era una tensión. Madre mía, y yo, ¿y qué tal yo? Hola, muy bien, sí, todo perfecto. Y ahí diciéndome, como, no pasa nada, cagado, Domingo, cagado. Sí. Cagado. Y me acuerdo que me tocó mi turno, y es verdad que lo tenía muy bien preparado, memoria, y pero vamos, fui un robot. Nada de alma, tal. Y me acuerdo que en un momento dado, Domingo, se me olvidó respirar de los nervios. Cuando volví de regreso a mi butaca, yo soy casi un tío de 1,90. Casi caigo como la torre de lado del mareo. ¿Qué ha pasado? Digo, ¿Qué te ha pasado? ostras, digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y justo me apoyé en la silla, me recompongo y estaba mi compañera Paula y dice, ¿qué te pasa? Digo, espera un poco. Está blanco. Digo, ya. Y me quedé así. ¿Qué quiero decir con esto? Que me acuerdo que esa experiencia, y a pesar de que había leído muchas cosas de cómo hablar en público, de que, imagínate, escucha cosas de, imagínate el público desnudo, o sea, cosas cada uno te vende. Escúchame, Domingo, nada. Yo dije, ¿esto cómo quieres mejorarlo? Te tienes que exponer más veces. Y como yo era el coordinador, a la semana siguiente hice otra reunión adrede para prepararme. Llamé a mi amigo el psicólogo de Leandro para que me echase un vistazo. Leandro, mira, que es que no sé qué me pasa, que me pongo súper nervioso, no sé si esto es normal. O sea, pides ayuda. Y esa segunda vez, con su consejo además, muchísimo. Siempre tenés esos nervios iniciales, obviamente, pero ya mucho más calmado, el tono, más seguro. Y mi compañero me dijo, dice, vos, es argentino, dice, vos, sabía, está genial, dice, tú no tienes ningún problema, digo, que no tengo un problema, digo, pues tú es que no me viste la semana pasada. ¿Qué quiero decir con esto? Y vamos en relación con lo que tú comentas, Domingo. Hay que practicar y hay que ponerse en situación real, porque por mucho que yo me digan, como que hablar en público, que sí, el gesto, no sé qué, son tantas las variables que al final influyen que si tú no te expones en varias ocasiones y sobre todo eres compasivo, es decir, si no ha salido bien no empieces, ay madre mía, qué malo soy un fracasado, no valgo para esto, no ya con la competencia percibida, ese ruido que nos acaba dañando tantísimo, no pasa nada, no lo ha hecho bien, pues venga, esto es que me viene del baloncesto, Domingo, que me he equivocado, como si tengo que hacerlo 500 veces, ahora bien, yo lo voy a hacer con un buen plan, bien diseñado, con esa estructura, pero yo tengo que exponerme a esa situación real. Sí, Antonio, y mira, si tú me preguntaras qué es lo que puede favorecer para acortar este tiempo de experiencia, yo creo que hay algo que sí que puede favorecer y que todavía está en la cámara, en el baúl oculto, ¿no? Oculto porque no se saca con la suficiente intensidad y normalidad que tendría que hacerse. Yo tengo pendiente escribir algo al respecto. Es la autorregulación. Autocontrol. Total. ¿Cómo nos controlamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos autorregulamos? ¿Cómo somos capaces de manejarnos en situaciones límite? ¿Cómo somos capaces de sobrepasar alguna situación crítica, devolviéndola a la normalidad? Bueno, pues ese proceso que yo pienso pertenece a la evaluación. Sí, yo también. De la autorregulación, el autocontrol, la metacognición, aprender a cómo yo pienso, esto me suele pasar, yo tengo que saber cómo soy yo y cómo me controlo a mí mismo. Esto es una, bajo mi punto de vista, pieza clave, no solamente para el sujeto frente a su vida, sino frente a diferentes contenidos y temas, la educación física, la actividad física, conócete a ti mismo, ¿no? Mantente bien autocontrolado frente a tus propias respuestas. Interpreta dónde estás, qué estás haciendo, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Porque en gran medida lo que tú estás contando y que nos ha pasado a todos era, ¿por qué no nos enseñaron a autorregularnos? Nos enseñaron a comportarnos, pero Exacto. cuando eso, el circuito falla, bueno, ¿y ahora qué hago? Empiezo de nuevo, hago reset y empezamos de nuevo. Oiga, empiezo de nuevo.
Todo lo que he dicho hasta ahora, olvídenlo, que voy a volver a... No, no puedes. Entonces, requieres de un ajuste. Estos ajustes y autocontroles hay que enseñarlas a las personas. Y la evaluación, cuando pone el foco ahí, en la autorregulación, contrólate a ti mismo, piensa por ti, sé autónomo, aprende a aprender, es donde yo creo que se encuentra una manera de favorecer el aprendizaje. Y en cambio en la escuela eso todavía no se da, no se da. Y fíjate que la educación física sería un lugar mágico, mágico para la autorregulación. Tú imagínate cuando le pides a un niño que salte de 2 metros de altura. Hay algunos que lo hacen sin problemas, pero hay otros que tienen muchos problemas. Entonces, esa capacidad de autorregulación, eh, el mundo de lo motor y de lo motriz puede ser un excelente campo de experiencias para desarrollarlo, bajo mi punto de vista. Pero la autorregulación tiene que ser en situación real, ¿no? Bajar, como ponía antes el ejemplo, con la bicicleta a 60 kilómetros por hora. Y ahí es donde tienes que poner en juego tu autorregulación, tu autocontrol. Y pasa por lo mismo, lo único que pienso podríamos acortar, ¿no? Podríamos decir, oye, no hace falta que el sujeto una y otra vez hasta que lo haga bien, no. Puede haber algunos atajos para que puedan mejorar, ¿no? Atajos para llegar a decir, ¿cómo me autocontrolo? ¿Cómo me hago un análisis mental y voy a ser más sereno? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Me ha sucedido en otra ocasión? ¿Qué respuestas encontré? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Cómo sabré que me estoy equivocando? ¿Cuál es la respuesta idónea? Todos estos procesos mentales. Y yo los pongo, cuando hago algún curso, alguna situación práctica, les pongo y les digo, ¿cómo es posible que en la educación física manejemos la metacognición? Pues es posible y hay cantidad de posibilidades para hacerla viable en una situación real. De hecho, bueno, son varios autores, tú incluido, también Héctor Ruiz, del libro Cómo Aprendemos, Juan Fernández, que también lo tiene aquí en el canal, en su nuevo libro también habla mucho de estos procesos del autocontrol y la autorregulación. Para mí son claves y, de hecho, creo que el área de educación física es un escenario mágico en el sentido de que tenemos lo motriz, deporte, juego, actividades en el que se da una serie de circunstancias que en otras asignaturas también podrían darse, pero quizás los requisitos no son tan favorables. No, que nadie entienda esto no es comparar mejor o peor, sino simplemente una descripción en cuanto a cómo se desarrolla cada área del conocimiento. Y en este caso, claro, el movimiento, el hacer grupos, tiene una parte de cooperación, también competitiva. Todo ajustado en cierto modo. A mí nunca me ha gustado desterrar nada. Creo que al final depende mucho del enfoque, también del contexto al que nosotros tengamos que hacer frente, pero desde luego que autorregularse y autocontrol son, vamos, en mi caso ha sido lo que me ha ayudado. Es cierto que en mi caso no me enseñaron como tal, o voy a ser más justo, no me acuerdo que me enseñaran, tampoco quiero echar siempre me gusta ser, pero no es verdad que no recuerdo que se trabajase de una manera explícita. Porque es verdad que en educación física se pueden dar muchas cuestiones de manera implícita. El propio movimiento, la propia situación, el ecosistema que se desarrolla, pero creo que hay que hacerlo claro. Hay que darle sentido y significado. Y en muchas ocasiones, y esto lo he leído también en tus libros y también en tus artículos, cuando hablamos de evaluación y el hecho de ceder esa responsabilidad, que es la que le va a permitir a esa persona autorregular su propio aprendizaje, que está evidentemente estrechamente relacionado con los procesos de metacognición. Hay resistencia, Domingo, y tú lo sabes. Y parece que a la gente, que a mi hermana también, que la quiere un montón, cuando le hablaba de dejarle, permite al alumnado que se autoevalúe. Digo, esto tiene un entrenamiento, esto no va a ser llegar y, ¡hala! Magia. Y la gente va a saber, y más si no tienen esos conocimientos previos ni esos hábitos. Al principio va a ser duro, seguramente, pero si hilas fino, tienes paciencia y le vas dando de manera progresiva esa responsabilidad al alumnado, a la larga, primero, tú te vas a quitar trabajo, te vas a quitar trabajo, y segundo, digo, le estás dando a ellos la posibilidad de que sepan en qué estado se encuentran de su aprendizaje
¿Y qué les queda por mejorar? ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Y por qué y para qué? Y a mí personalmente eso, Domingo, como entrenador lo he hecho de manera sin... Antes no tenía este conocimiento, ahora porque ya te digo que ha sido 2 o 3 años los que me he puesto a estudiar, apasionar la oración. Pero luego me alegraba porque decía, ¡ay, coche! Si esto ya lo hacía yo. O más o menos me aproximaba, no tan perfecto, pero sí tenía esos pequeños no rasgos a la hora de evaluar. Por lo tanto, esto que tú señalas, Domingo, es fundamental. Sin embargo, a lo que voy, parece que hay cierta resistencia. Creo que todo cambio al final siempre genera al ser humano, ¿no? Este primer rechazo, ¿no? ¿A qué se puede deber, Domingo, bajo tu No sé, larga y larga experiencia? mira, yo pienso que muchas de estas nociones se manejan mal, no sé si mal es el término, distorsionadas Sí. a través de cierta literatura, como es la autoayuda, ¿no? Los libros de autoayuda. Sí. Resiliencia, apréndase usted a cómo superar los errores y el fracaso y convertirlos en elementos positivos de su crecimiento. Ah, sí, aquí voy a encontrar la solución. No, la solución no la encontraré. No es que el libro esté mal, no es que esté Claro. diciendo falsedades, es que eso dura lo que dura la caducidad de un yogur, ¿no? Dura lo mismo que tardas tú en acabar el libro. Acabado el libro, se te acabó y ya vuelves otra vez a tus conductas habituales. El problema fundamental es que formen parte de tu carácter, ¿no? Como yo digo, ¿qué es lo que hace que cuando voy a veranear a Mallorca, a las 6 de la mañana hayan alemanes, suecos, ingleses corriendo por las calles o haciendo footing? Bueno, pues forma parte ya de sus hábitos de vida. Lo tienen incorporado. Para ellos no es un suplicio levantarse a las 6 o las 7 y hacer una hora de carrera continua. En cambio, para nosotros o para algunos puede ser un suplicio. ¡Ostras! ¿No? Claro, pues incorporar eso a tu forma de vida, esa es la diferencia. Leer un libro de autoayuda es fácil. ¿Es engañoso? No, no es engañoso en el sentido de que no basta con leerlo, hay que hacerlo. Y volvemos otra Correcto. vez. Hay que hacerlo, solo se aprende lo que se hace, no lo que se lee. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Yo voy a un museo, el otro día fui a un museo de arqueología aquí, que hacían una exposición sobre el Imperio Romano, ¿no? Y llega un momento que dices, a ver, ¿esto lo puedo leer o no? Si lo leo, me voy a acordar nunca en cuanto salga de la exposición. Ya no me acuerdo. Pues, ¿para qué voy a leer? si, si, no, si no lo voy a volver a reutilizar, porque tengo el compromiso de leerlo. Pues no tengo ningún compromiso de leerlo. Me leo lo que me interesa, lo que es significativo, relevante, lo que me va a incrementar a mí el conocimiento, pero leerme a mí que un frasco de perfume hecho en el siglo segundo después de Cristo para, pues en cuanto salga de aquí ya no me acuerdo. ¿Para qué lo voy a leer? Bueno, pues son procesos de autorregulación, ¿no? No sé si os ha pasado ver museos y ponerte los audios, ¿no? Museos vaticanos, ¿sí? A su derecha tiene un fresco de fulanito, mide 2 por 3,5. Y a mí qué me importa que mide 2 por 3,5, si esto no me va, no tiene ningún sentido para mí, ¿no? Pero el señor que lo grabó creyó que era importantísimo decirle que el cuadro mide 2 por 3,5. No tiene ninguna importancia. Bueno, pero esa capacidad de decir, esto me sirve, no me sirve, lo voy a recordar, no lo voy a recordar. ¿Para qué voy a estar mirando una cosa que dentro de 10 segundos se me habrá olvidado? Quedará residual, es posible, pero hay otras cosas que prefiero guardar residualmente. Esta capacidad de autorregulación, de autocontrol, de manejo de uno mismo me parece importantísima en el mundo educativo, para que no sea únicamente un tema teórico de lectura, sino de impregnación. Aprenda usted en su vida cotidiana a saber qué es lo que es importante, qué no lo es, qué es lo relevante, qué no lo es, ¿no? Esos aspectos, además, yo me encuentro en una fase de mi vida, te soy muy sincero, Domingo, en la que estoy, sobre todo con esos procesos, puesto que soy una persona inquieta, soy muy curiosa, soy aquello de que está siempre dándole mucha vuelta aquí a la centrifugadora cognitiva y con los años
he dicho, para, ¿no? Y sobre todo el discriminar, ¿no? De lo importante, de lo relevante, de aquello a lo que yo puedo acceder y puedo influir para cambiar, aquello a lo que no puedo controlar. Eso me ha dado una calma y una paz mental, Domingo, que no te puedo explicar, es algo inefable. Me permite dormir mejor, estoy más alegre conmigo mismo y sobre todo intento ser muy práctico y productivo. Es decir, si hay un problema que está a miles de kilómetros de donde estoy yo y veo que sí, me preocupa, pero ¿qué grado tengo yo de intervención ahí? Puedo escuchar, puedo ser consciente de esa problemática, pero yo siempre me voy a mi entorno más cercano. A mi vecino, mi propia familia, ojo, sin ir más lejos, obviamente, ¿no? De mi familia, mi hermana, mi sobrina, tal, pero a donde yo pueda realmente aportar ese pequeño grano de arena, como maestro, como entrenador, como amigo, como pareja, como compañero. Oye, es que eso ya tela, ¿eh? Eso ya es un trabajo que bajo mi punto de vista es digno de admirar, ¿no? Entonces, el saber autocontrolar, autogestionar todo ese tipo de situaciones, en cierto modo también nos ayuda a tener una mayor estabilidad emocional. Ahora bien, hay que trabajarlo, hay que exponerse, Domingo. Que los libros están muy bien, yo coincido contigo, que hay gente que critica los libros de autoayuda. Yo me he leído algunos hace muchos años y en ese momento te dan un golpe como de chute, ¿no? Como, como que, ¡ay, vamos! Pero si tú luego no planificas, no te autorregulas y no tienes una consistencia, esto es como la botella de champán, ¡pum! ¡Hala! Y se acabó. Muy bonito al principio, mucha fuerza y alegría a todo el mundo. Pero claro, eso hay que generarlo y esto me gusta mucho. Hay que hacerlo hábito. Cuando se convierte en un hábito, al ejemplo que hacías tú de la gente alemana, ¿no? Que se van a correr a las 6 de la mañana ahí en Mallorca. Cuando Claro. tú conviertes... Eso es una de las cosas que es posible en el mundo escolar. Claro, Están allí, van a estar contigo, se van a pasar 10 años de su vida y tú los vas a tener 2 o 3 horas semanales y ahí puedes hacer muchísimo. Por eso hay que elegir muy bien qué es lo que haces, aquello que perdure después, aquello que realmente va a incidir en su vida, aquello que van a utilizar cuando salgan de la escuela. Y ahí el mundo competencial es muy importante porque nos está hablando de que el foco ya no lo tienen los contenidos, ya no lo tienen el mundo del saber, vamos a llamarlo así, organizado teóricamente, sino aquello que el sujeto es capaz luego de desempeñar a su favor. Y a mí me parece que eso sí lo puede conseguir. Por eso la virtud de la educación física bien utilizada, para que cuando salgan los sujetos salgan en condiciones de hacerlo y de haberlo desempeñado para que no haya problemas. Te pongo un ejemplo que yo creo que utilizo a menudo y me parece válido. Si le preguntamos a un profesor de inglés qué competencias tiene que acabar disponiendo cualquier niño o niña que acabe la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, me da lo mismo. ¿Qué tiene? Bueno, pues mire usted, tiene que saber escribir, leer, tiene que saber leer en público, tiene que saber identificar un lenguaje escrito o un lenguaje oral vulgar, tal como la prensa o la televisión. Tiene que saber expresarse delante del público y tendría que ser capaz de hacer una exposición sobre una temática y que fuese claramente comprendida por el auditorio. Vale, pues ya lo he visto. Eso es lo que tenemos que enseñar en inglés. Gente que como máximo, ¿no? Cuando acabe, sea capaz de mantener al público interesado por un tema durante media hora y lo explique de forma atenta y bien coordinada. Bueno, pues ese símil creo que nos falta en educación física, nos falta. Al menos nos falta unificarlo, ¿no? Decir, oye, los profesores tienen claro que cuando acaben, los alumnos tienen que saber esto y esto y esto y esto para que se puedan desenvolver como ciudadanos a lo largo de su vida. Porque no es el inglés para superar un examen, es el inglés para desenvolverse en su vida durante 50, 60 años. Algo similar nos sucede en educación física. Tenemos que dotarles en esas 2, 3 horas semanales
de un bagaje, de un acervo, que cuando salgan de la escuela digan, esto me lo enseñó mi profesor de educación física. Y es el gran reto, el reto de las competencias, pero también es el gran reto del siglo XXI, ¿no? Sujetos capaces de gobernarse, de autogobernar su cuerpo y su motricidad para poderla luego ejercer cuando hayan salido de la escuela. Y muchísimas de las cosas que hemos enseñado y se siguen enseñando de educación física están pensadas única y exclusivamente para resolver solo cuanto dura el periodo escolar. Fuera del periodo escolar no nos van a servir para nada. Por mucho deporte que sea. ¿Me enseña usted a jugar a balonmano? Sí, vale, fantástico. Segundo, no voy a jugar a balonmano en mi vida. Nada más la unidad didáctica balonmano que he repetido 3 veces durante 5 años. Vale. Y cuando acabe de la escuela tampoco voy a jugar a balonmano en mi vida. Pues poca utilidad tiene eso para el ciudadano, ¿no? ¿Para quién ha tenido utilidad? Pues no sé, para cumplimentar una cuestión de tipo teórico, ¿no? Argumental, pero que en realidad no tiene funcionalidad, no es orgánica, tú lo has dicho al inicio. ¿No? Esto es orgánico, le va a servir para algo, lo va a manejar. En el tiempo que utilice enseñándole esto, ¿le puedo enseñar otra cosa que sea más útil? Yo creo que son grandes cosas que nos tenemos que plantear seriamente, no ya para la teoría, porque el currículum va avanzando en esa línea, sino para lo que está pasando en los colegios, que hay una diferencia abismal entre lo que dice el currículum y lo que pasa en los padres. Es brutal. Entonces, De hecho, Domingo, esto que comentas me parece súper clave porque, por lo menos, lo que te dice el papel, el currículum, es decir, todo lo que viene siendo el organigrama curricular legislativo, y otra cosa es lo que realmente se lleva a cabo en la realidad, ¿no? Y esto hay que planteárselo, y yo creo que es una pregunta muy pertinente y necesaria. Yo también me la hago, a mí me encanta preguntarme, y esto viene muy relacionado un poco con la temática, aunque ya hemos estado tocando por encima, que es con la evaluación por competencia. De hecho, incluso hay bastante confusión. Yo hablo con muchísima gente, incluso aquí mismo en el canal Domingo, y bueno, hay gente que sí, más o menos lo tiene claro, incluso lo llevan trabajando desde hace ya algunas décadas, porque sabes que estos conceptos que parecen nuevos, no son realmente nuevos, estos tienen al final una génesis y una etimología que ya nos lleva acompañando desde décadas, pero sí es cierto que hay cierta confusión en ese sentido, evaluar también a veces concepción errónea entre evaluar y calificar, que hay gente que lo utiliza como sinónimo y bien sabemos que no lo es. Es decir, pues quería preguntarte, que sé que esta pregunta es amplia, pero más o menos algunos rasgos o algunos tips en base a tu experiencia y, por supuesto, a todos los libros de investigación que llevas a cabo, Domingo. ¿Qué es evaluar por competencias? bueno, primero, y arranco por lo último que has dicho, evaluar, calificar. Claro, es muy difícil hacer creer al profesor que evaluar es una cosa y calificar es otra, mientras que el sistema oficial al final le manda que dé una nota. Dice, bueno, no, tú me estás engañando, aquí evaluar y calificar es lo mismo, ¿no? ¿Qué hablamos? Porque, claro, esto es un rollo teórico que os habéis inventado los pedagogos, pero que en realidad cuando llego al colegio, aquí dicen evaluar y calificar, y póngame usted la nota, ¿no? Es verdad. Bueno, pero, qué contradicción, ¿no? Yo lo pongo en algún libro, ¿no? Digo, pero bueno, Sí. está. Que nos estén en los programas curriculares del ministerio invitando, no, haga usted evaluación formativa y lo importante es el proceso. Pero hay que poner una nota. ¿Cómo que hay que poner una nota? Si la evaluación formativa justamente es con respecto a la calificación agua y aceite, ¿no? Es que no se pueden juntar, no se pueden ni ver la evaluación formativa y la calificación. Por lo tanto, usted me está engañando. Entonces, esa es una cuestión que hay que tener presente. Que es, o superamos eso con la convicción de que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza y adiós calificación, que históricamente la gente tendría que tener claro. La calificación aparece fundamentalmente a mediados del siglo pasado, justo porque la necesidad de buscar
mano de obra especializada. Por lo tanto, la calificación cumplía con una función de selección, de buscar el obrero mejor. Pero que anteriormente podría haber algún tipo de calificación, pero en general la calificación no tenía importancia. Es cuando surge esa necesidad industrial, cuando en realidad aparece la calificación, y también muy vinculada con el ejército y con las guerras mundiales, ¿no? Bueno, cierro paréntesis que decía que... pero sí que es cierto que cuando nos enfrentamos a la evaluación competencial tenemos que poner una serie de sesgos. Pero ya los hemos dicho, tiene que ser auténtica o lo más parecido a lo auténtico. Tiene que ser significativa, tiene que haber generado un aprendizaje que encaje con esa historia que el sujeto ya tiene que ser relevante, que impacte en la vida social del sujeto, tiene que estar contextualizada, tiene que vivir un entorno del ámbito personal y social del sujeto. Claro, todas esas características hacen que al final tenga unos rasgos muy interpretativos. Sí. No podemos pensar en sumas y restas. Lo podríamos acabar convirtiendo en sumas y restas, pero en principio tiene que ser muy interpretativo. Y si tiene que ser muy interpretativo, lo observacional va a ser importantísimo. Manejar lo auténtico, lo real, lo significativo, lo relevante, pero al mismo tiempo interpretándolo a través de la supuesta sapiencia del docente. Porque el docente maneja la historia del sujeto, maneja de dónde viene, a dónde va, maneja sus fortalezas y debilidades y sabe resituar, ¿no? Entonces, claro, en este contexto no habría el buen alumno y el mal alumno, sino la caracterización del alumno. La caracterización del alumno no conduce a si puede pasar de curso, si no puede pasar de curso. Pero ya las investigaciones nos demuestran que eso no es cierto. Es decir, que no pasar de curso no quiere decir absolutamente nada, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, o lo aprendemos o no lo aprendemos, ¿no? Claro, luego la gente se rasga las vestiduras. No, porque ahora dice la ley que sí que se puede pasar de curso. Mire usted, las investigaciones nos dicen que repetir un curso no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, prohibir que el alumno siga adelante, bueno, pues es una decisión improductiva, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y, en cambio, sí, la caracterización del sujeto puede ayudar a saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y también cómo reajustar y personalizar la enseñanza con respecto a ese sujeto, que es importante. Entonces, la evaluación competencial sale fuera de lo que era la compartimentación en cuadrantes que nos ayudaba a decir 5 más 2, 7, nota media 3,5. Bueno, está bien, pero eso tranquiliza la conciencia, pero no sirve para nada. No sirve para nada. Pero servía para clasificar a los sujetos. Este es mejor que el otro. Claro, cuando ese contexto se pierde de vista, cuando no se trata de seleccionar, porque vivimos un mundo donde cada 10 años cambia el conocimiento y cambia las fuentes de la investigación, pues es muy difícil predecir que este sujeto va a ser un buen, no digo ya obrero, investigador, bueno, depende, ¿no? Es que cada 10 años ha cambiado todo, ¿no? Hay que recordar esto a mucha gente, venga, que el smartphone nace en el 2007, ¿no? Es decir, hace nada, 20 años, no llega. Nos ha cambiado la vida y que Internet surge en el 95. Oiga, es que eso no es ni una mota en la evolución de la humanidad, ¿no? Pero ha transformado la manera de comportarnos. Quiere decir que de aquí, yo el otro día en un congreso en México, me decía, díganos usted qué es lo que cree que el profesor tendría que hacer con esta visión, les decía, de innovación. Les decía, mirad, yo creo que el gran problema que tenemos y que cambia radicalmente con respecto a lo anterior es de que los
profesores, los docentes, tienen que preparar a las niñas, a los jóvenes, para un mundo dentro de 20, 25, 30 años que desconocemos. Mi profesor de primaria me enseñaba a sumar, a restar, a multiplicar y sabía que cuando saliera del colegio lo iba a utilizar y lo utilicé. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Teniendo la seguridad absoluta que dentro de 10, 15, 20, 25 años las cosas no serán como son ahora. Les vamos a enseñar el conocimiento del pasado. La escuela lo que hacía era transmitir como una correa el conocimiento anterior para que se reprodujera en las generaciones futuras. Pero cuando la generación futura no va a tener oportunidad de reproducir ese conocimiento, ¿qué conocimiento le damos? Yo les decía, ¿estáis seguros de que el deporte en el 2050 será una práctica cultural social? ¿Estáis seguros? ¿Pero cuándo aparece el deporte? Si apareció realmente desde el punto de vista de la educación física en 1970. Pues eso es hace no nada. Y que antes estuvo la gimnasia educativa, ¿no? Pues ¿y cuánto duró? Todavía duró más que el deporte. Es decir, que en términos de historia, probablemente el deporte tenga menos posibilidades de mantenerse en los programas de educación física. De hecho, ya está siendo sustituido por la salud, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en el 2050 el concepto es otro. ¿Cuál? No lo sé, la verdad, no lo sé. Entonces, ¿qué les enseñamos? Pues probablemente aquellos elementos que trasciendan a eso. Por eso insisto de nuevo en la autorregulación, en el autocontrol, en el manejo de uno mismo. ¿Por qué? Porque eso trascenderá. Capacidad de resolver problemas, capacidad de aprender a aprender. Son elementos que no son esclavos de algo muy, dijéramos, sí, estable, ¿no? O rígido, ¿no? Que no, inamovible. Como tú decías al principio, muy orgánico, ¿no? Eso Exacto. seguirá existiendo. Claro. Eso seguirá existiendo y por lo tanto parece que es de las cosas, no digo que sea esa, pero hacia las que tenemos que ir dirigiendo nuestras preocupaciones, no tanto enseñar a jugar a balonmano, baloncesto. No sabemos si al final lo acabarán utilizando. Fíjate, Antonio, cuando salgo a una conferencia les digo, mira, la última encuesta que se hizo de hábitos de actividad física de los adultos en España hace ya 5 años o 6, porque no se ha vuelto a hacer otra. ¿Sabéis cuál era el deporte más practicado por los ciudadanos españoles? Lo digo porque voy a América, ¿no? Fútbol, balonmano, no sé por qué balonmano, tienen metido el balonmano. El balonmano, vale. Pues no, estáis muy equivocados. No es fútbol ni balonmano, baloncesto, los deportes de equipo. No, es ciclismo. Los hogares españoles tienen más bicicletas que balones de fútbol. Lo dice la encuesta, no lo digo yo. Qué bueno. Y entonces, si esa es la práctica elegida por la ciudadanía, ¿proviene de lo que aprendieron en educación física? No, no les enseñamos a ir en bicicleta. Coño, pues a lo mejor no lo estamos haciendo bien. ¡Ey! ¿Y el currículum de educación física aprende de que esa práctica tiene que ser incorporada dentro del currículum porque es la que más practican? No, sigue sin estar incorporada. Claro, no podemos estar dando la espalda a la realidad, bajo mi punto de vista. O al menos tenemos que aprender. Oiga, es que además te coges la encuesta y hasta la práctica número 10 no llega ninguna que esté en conexión con el currículum o con lo que se hace en realidad en los colegios, ¿no? Pues qué desconexión hay entre educación física y realidad. Queremos formar ciudadanos, pero no estamos atentos a ver qué diantre hacen los ciudadanos, qué es lo que les ha gustado, qué es lo que les motiva, si ha sido debido a la educación física o ha sido debido a otras influencias. Y si la educación física reacciona frente a esos movimientos. Es verdad que luego viene el discurso, no, pero el ejercicio físico por sí solo ya nos lleva a que si no hacemos una cosa, hacemos otra. Bueno. Esto hay que demostrarlo. Esto hay que demostrarlo. Pero eso nos hace pensar que quizás las competencias
de rangos superior son las que tenemos que ir pensando que tienen que prevalecer, ¿no? Prevalecer. Y algunas de ellas no son exclusivas del ámbito motriz, ¿no? El autocontrol, la autorregulación, no pertenece al mundo de la motricidad desde un punto de vista praxeológico, Sí. ¿no? Decía Parolevas, todo lo que no sea motricidad no nos pertenece. Bueno, no lo sé, hay cosas que ya las neurociencias nos están demostrando que son inclasificables, ¿no? Mire, yo le puedo decir cómo funcionan las sinapsis neuronales, pero no sé si esto es matemática, lectura o educación física. Son conexiones. No, es que es matemática, no, mire usted, no es matemática. También funciona en otros tipos de práctica mental. No, claro, todo eso nos está revolucionando. Estábamos tan obsesionados por lo motriz que a lo mejor, bueno, pues nuestro cerebro no funciona como nosotros quisiéramos en nuestro ordenamiento académico. Perdona que me he alargado. A mí alárgate, Domingo, por favor, que a mí me encanta escucharte y además mientras lo hago, mi mente aquí actúa y te escuchaba y me parece súper interesante todo lo que señala porque, a ver, para mí uno de los también de los aspectos, de los valores más importantes en cualquier persona, aparte de lo que mencionábamos hace un momento del autocontrol y la autorregulación, que están, evidentemente, es que están todos estos factores están todos estrechamente, bajo mi punto de vista, también muy relacionados. Y es la capacidad de adaptación. Saber también en qué contexto estás. Porque si hablamos, por ejemplo, un poco de los intereses o de aquellas cuestiones, yo te pongo un ejemplo, aquí en mi pueblo. Vamos a ir te hablo de mi contexto. Aquí en Granada, aquí en el barrio de La Vega. Bueno, el tiempo que estuve aquí en el cole, aquí sobre todo en la moda, es fútbol. En el pueblo, muchos niños juegan aquí en el equipo de Bonachil. Pero bueno, independientemente de eso, los meses que estuve yo soy entrenador de baloncesto, como te he dicho. Entonces, inevitablemente dije, venga, va, voy a llegar a una situación de aprendizaje donde les pueda yo compartir mi pasión y lo que realmente manejo bien. Recuerdo al principio que también les pedí un poco su visión. Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué deporte o qué actividad os gustaría realizar en estas próximas 3 semanas? Evidentemente, la gran mayoría sabía la respuesta. Casi todo fútbol, obviamente, era el deporte rey. Había algunos balonmano, había niñas que querían gimnasia rítmica, en fin, pero esos eran los más minoritarios. Y le dije, ¿alguna ha practicado alguna vez baloncesto? Y, bueno, yo alguna vez he votado, pero nadie. ¿Os gustaría? ¿Me permitís? Le dije, yo soy entrenador también, que os enseñe algunas nociones básicas, cómo disfrutar a través de la práctica de baloncesto. Sí, 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 sí. Evidentemente, la manera de enseñar que yo llevo a cabo como entrenador en un club deportivo es totalmente distinta a la que he llevado a cabo en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque aparte del ámbito escolar no tenemos partidos, me enfoco mucho en plano no solamente motriz, sino cognitivo, social, afectivo. Y para no extenderme demasiado, Domingo, y no enrollarme, lo que sí hice sobre todo es preocuparme de que todos los alumnos, todos los niños y niñas, tuviesen situaciones de éxito. Sí, 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 sí. Y esto me dio que había un chavalillo, me acuerdo que estaba en sexto de primaria, que era más bajito, que tiene una competencia percibida motriz muy baja, me lo llegó a decir, es que soy muy malo, maestro, tal. Digo, ¿por qué? ¿Cuánto has practicado? No, es que mira, digo, calma, 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 calma. Vamos poquito a poquito. Y te quedas con feedback muy bonitos que cuando terminé con ellos, te cuento un dato, pero vamos, se pone hasta vídeo de punta, porque los feedback fueron increíbles, porque yo también le hacía mucho partícipe de que ellos pensaran al final de la clase, bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Son una cosa importante, ¿cuál ha sido nuestro objetivo principal? Pues si ha sido algo técnico, táctico, de afectivo, de evaluación, etcétera. Y que me dijese, maestro, nunca me he sentido tan bien haciendo un deporte. O sea, eso a mí ya me tocó como diciendo, ostras, ya he llegado, ¿no? Que era al principio el que tenía menos. Y termino con la transferencia. Ahí estoy en mis prácticas. Yo volví a las 2 semanas y cuando volví, pues claro, estaba en el patio de recreo, pues casi más de la mitad de niños y niñas, jugando a baloncesto. Y vienen todos, maestro, maestro, que me quiero apuntar a un equipo, ¿qué tal este otro? Y yo, bueno, calma, calma, calma. Digo, ¿qué pasa? Y mi maestro Javier, ¿has visto lo que ha hecho aquí? Hostia, aquí te lo hago con el baloncesto, no sé qué. Entonces, claro, por esto no me quiero echar flores, no quiero, porque a veces me da hasta vergüenza contarlo. Pero ¿qué quiero decir con esto, Domingo? Que más allá que contenidos tenemos muchísimos para llevar a cabo en la educación física,
pero cuando tenemos esa, no sé si llamarlo capacidad, esa competencia, para que todo el alumnado tenga situaciones de éxito, que tenga la oportunidad de colaborar, de cooperar, también de competir, pero muy bien medido y bien enfocado. La competición yo no la enfoco domingo y termino con voy a ganarte a ti, al otro, sino contigo mismo, decir hasta dónde he empezado yo y hasta dónde soy capaz, dónde puedo llegar, sin compararte ni con Pedro, ni con María, ni con Juanito. O sea, contigo mismo, con el objetivo de ver hasta dónde eres capaz de llegar. Y eso personalmente a mí es algo que me hace sentir muy bien porque al final veo que consigo el objetivo de que tengan esa adherencia y luego esa transferencia a la parte. Y como soy del pueblo y también los veo, pues tengo la oportunidad de corroborar de que muchos siguen dándole baloncesto. Entonces, quería compartir esto contigo porque creo que es importante también ese aspecto de también saber llegar a ese alumnado, independientemente, Domingo, del deporte que sea, de la actividad, es decir, que tenga sentido, significado y esa transferencia luego también en su vida diaria, ¿no? Para luego cuando sean adultos que sigan dentro de la medida de lo posible teniendo digamos, esos hábitos, ¿no? de estilo de vida saludable. Absolutamente de acuerdo. Yo te diría que no solamente de éxito, que yo estoy seguro que tú ya lo tienes presente, ¿no? Sino de disfrute, éxito y disfrute. Por supuesto. Éxito y disfrute, no sé si hay una palabra que recoge las dos cosas, pero que haya una gratificación por lo bien que se me ha pasado y porque finalmente han conseguido algo, ¿no? La sensación de mejora, ¿no? De aprendizaje. Y sí, ciertamente lo más importante es que el aprendizaje sea con respecto a uno mismo. Pero no olvidemos, Antonio, si el sujeto está en un entorno grupal, se acabará comparando con otros. Sí, Lo haga explícito o no. coincidir. Pero la comparación está siempre presente. La cuestión es cómo convertir la comparación en un elemento, vamos a llamarlo así, educativo. Exacto, Es correcto. decir, que realmente digas, oye, a ver, sí, los hay mejores y los hay peores, pero como siempre en la vida, no vas a ser el mejor de todo, ni vas a ser siempre el peor de todo. La cuestión es cómo eso te permite crecer, ¿no? Pero bueno, eso sería un largo discurso. Pero sí, incentivemos sobre todo la comparación con uno mismo, del crecimiento propio, ¿no? De me autorregulo, me crezco con respecto a mí mismo. Yo me acuerdo cuando hacía atletismo que la federación nos daba unas fichas muy grandes donde teníamos que ir anotando cada evento que habíamos realizado, cada prueba. Cuando éramos infantiles o juveniles hacíamos varias pruebas, ¿no? Y cada fecha que había la competición, la marca que ibas haciendo, ¿no? Eso te permitía irte comparando. Si voy mejorando, ¿no? Es un elemento motivador, claro. Si voy mejorando, yo sigo. Yo quiero crecer, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que ir influyendo en esa línea del crecimiento personal, sin duda alguna. Hago un matiz porque esto, sabes que es un tema más extenso. Es verdad que a veces me puedo quedar un poco en la superficie, pero cuando hablaba y además estoy de acuerdo contigo, Domingo, yo mismo también, incluso con Juan Fernández, que es otro profesor que también ha escrito un libro, hablaba con él también por los audios, porque él también hablaba de la comparación, ¿no? De que siempre es algo como nocivo. Y yo no estaba de acuerdo del todo porque yo incluso le ponía mi ejemplo. Cuando yo he sido pequeño, incluso como jugador, siempre he tenido referentes, Domingo, incluso en mi propio equipo. Me acuerdo de Héctor Manzano, que era un alero de 2 metros y pico, que tiene una mecánica que me encantaba. Yo quería lanzar como él. Entonces yo me fijaba, me comparaba, porque quería ser como él. O incluso si podía ser mejor, oye, ¿por qué no? Pero mi estrategia no eran pisándolo, era intentando enriquecerme de aquello que él dominaba con mayor eficacia y eficiencia que yo. Por lo tanto, vuelvo a lo de siempre, que es el enfoque. Por eso, al inicio intento que el niño o la niña se centre en su propia competencia y luego ya tú lo sabes. Es inevitable. Porque tenemos ojos, porque tenemos vista, sabemos quién vota mejor, quién te hace la bandejita más bonita, quién es más veloz, quién roba más balones, quién coge más rebotes, en fin, quién hace los rebotes más rápido. Y eso es algo axiomático. O sea, a uno le podrá gustar más o menos, pero esto es objetivo. Mira, uno es más alto, otro es más chico, otro es más rápido, y con eso tenemos que jugar. Ahora bien, es por matizar, y coincido mucho contigo,
Creo que la clave, también bajo mi punto de vista y mi experiencia, Domingo, es dónde ponemos el foco, ¿no? ¿Con qué finalidad, ¿no? Queremos, digamos, desarrollar ese tipo de situaciones. Muy bien, pero yo creo que tenemos que aprender a convertir las situaciones en algo productivo como futuro ciudadano. Yo creo que eso es indispensable. Es decir, siempre pensando, ¿qué es lo que te llevarás de aquí? Más allá de lo que ha sucedido, qué es lo que repercutirá en tu vida como ciudadano y que puedes ajustar, bueno, a veces como valores, pero también como praxis, ¿no? Como praxis motriz o como situación de socialización Sí. cuando uno acaba la escuela y se encuentra con que empieza a utilizar las herramientas que se construyeron en el proceso escolar. Porque las investigaciones nos dicen que el sentimiento y la percepción de los ciudadanos de su praxis motriz vinculada con la educación física es muy pobre. No nula, pero pobre, pobre. Todavía nos queda mucho para que ellos puedan decir, bueno, sí, lo que estoy haciendo está vinculado o es consecuencia de aquello que estuve haciendo en el colegio. Todavía lo ven más como una situación del contexto inmediato social en el que se desenvuelven, laboral, ¿no? Utilización de centros de fitness, social, pues qué sé yo, actividades de tipo recreativo, pero que no acaban de ensamblar como consecuencia de la educación física. Yo creo que ese es un reto importantísimo, porque si no la justificación para que la educación física esté en la escuela es porque es clave para el desarrollo del sujeto como persona y como futuro ciudadano. Tiene que servirle para la vida. Si no le sirve para la vida, bueno, pues tiene un valor, bueno, como pasó a finales del siglo pasado, que estaba pensada para descubrir talentos deportivos y bajo la justificación de que se cumplía con un papel de patriotismo, Sí, pues estaba justificada en los programas. Hoy en día ya no es así, afortunadamente. Muy bien, Antonio. Perdona. Sí, sí. No te hará mucho más tiempo. Tenía una última curiosidad, Domingo, con respecto a la evaluación. ¿Crees que, bueno, evaluación en este caso, calificación? ¿Tú alguna vez o eres partidario de que el alumnado también pueda participar de esa evaluación sumativa final en cuanto a sus procesos de aprendizaje? Sí, por supuesto. Es que es como si le dijeras al piloto del avión, y vuelta otra vez con el ejemplo, de que él no tiene que intervenir en la evaluación de lo que ha sucedido en su vuelo, ¿no? ¿Cómo no voy a intervenir yo? Pero si he sido el que he llevado el avión, ¿no? ¿Cómo no me vas a dejar decir qué es lo que yo opino respecto a? Bueno, pues es lo mismo, es como la calificación ha querido ser tan objetiva y tan, vamos a decir así, no cuestionable, que ha llegado al absurdo de que el sujeto, que es el que aprende, no puede decir nada de su aprendizaje. ¿Cómo no va a poder decir? ¿No? Claro que tiene que decir, y mucho, siempre y cuando eso no suponga el que tenga consecuencias más allá de su propio juicio, que es lo que ha pasado con la calificación. Oiga, la educación física figura como promedio para la nota final. Entonces, si hay que engañar, engaño, ¿no? O es más, la presión familiar durante mucho tiempo. Bueno, póngale buena nota en educación física, casi compensa a las otras. Claro, en ese contexto es difícil entender que el sujeto pueda ser activo en su evaluación. Pero cuando se elimina eso, pues ¿por qué no? Yo siempre pongo ejemplos donde eso se hace más visible. Si yo me matriculo en una escuela de idiomas y estoy aprendiendo inglés, mi propia valoración no va a tener consecuencias en la evaluación, pues claro que las tiene que tener. Pero ¿y por qué es permitido aquí y allí no? Bueno, pues porque aquí no tiene consecuencias sociales.
mientras que en el colegio puede tener consecuencias sociales y la evaluación está en esa encrucijada. Igual que, no sé si eso, me parece que en las preguntas que me pasabas lo considerabas, la evaluación grupal. Sí. ¿Usted trabaja en la vida cotidiana solo o en un grupo? Pues la gran mayoría de las personas trabajan en grupos. ¿Y por qué entonces la escuela y la educación se ha limitado a la evaluación individualizada o personalizada? Si la vida es en grupo, si lo que hacemos cuando trabajamos, cuando nos comportamos socialmente, siempre lo hacemos en grupo, ¿por qué? Porque no se tiene presente la evaluación en grupo en el mundo escolar. Y está mal considerada, ¿no? Mal considerada, no, quizás no es la palabra, pero no está bien valorada. Se supone que la evaluación tiene que ser individual. ¿Por qué tiene que ser individual? Si los sujetos trabajamos en equipos, en la oficina, en el despacho, en la fábrica, en cualquier entorno, somos un grupo que trabajamos de manera colaborativa y cooperativa, porque en la escuela no funciona eso que luego va a ser realidad en nuestra vida social y nuestra vida profesional. Bueno, yo pienso que sí, que el grupo tiene que tenerse en cuenta como generador de conocimiento y generador de situaciones favorables. Así que yo te diría que las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, el tener presente que el sujeto tiene que ser sujeto activo. Es más, las investigaciones que se están haciendo son totalmente a favor y que además la evaluación no tiene por qué ser únicamente del sujeto, sino del grupo por su cooperación y colaboración. De hecho, durante unos años el aprendizaje cooperativo ha estado por las nubes, ¿no? Sería una incongruencia que luego la nota fuera individual, ¿no? Y de ahí han surgido muchas chispas de pedir que los sujetos trabajen en grupo y que luego la evaluación sea 1-a-1, cuando en realidad, bueno, pues parecería que si hemos trabajado en grupos, la valoración es del grupo, no es de cada uno de los miembros. No es que sea incompatible, pero al menos que se dé esa oportunidad a destacar que la cooperación y la colaboración permite crecer y superarnos y que por lo tanto también la compartimos, ¿no? Qué bueno. Domingo, que te has dado cuenta, 1:30, que me pongo acá, aunque sé que esto orgánico nos ponemos acá y se me van la hora. Domingo, no te quiero robar más tiempo. Ha sido de verdad un placer escucharte, conversar contigo, intercambiar preguntas, experiencias, puntos de vista. Creo que en educación física tenemos aún muchos retos que afrontar. También pienso, o al menos por lo que yo me rodeo, que vamos en buena línea. Hay muchos profesionales implicados, comprometidos, que van mejorando, que están atentos a estos cambios que se dan y demás a día de hoy, como tú ya señalabas, tan abruptos, ¿no? En tan poco tiempo, tantos cambios, tecnología, internet, redes sociales, etcétera, que nos hacen inexorablemente el tener que estar constantemente renovándonos y al pie del cañón, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y es así, y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Ya no existe evaluación inicial para toda la vida. Existe nada más un momento que luego hay que ir manteniendo, ir reflexionando y ir actualizando. Pero bueno, también tiene sus beneficios y contribuir a una evolución constante del conocimiento. Muchísimas gracias, Antonio, ha sido un placer. Seguiremos viéndonos, te deseo lo mejor, en fin, en tus trabajos, en tu tesis y cualquier cosa que necesites. Estoy aquí, no sé, para los que nos puedan ver, pues un saludo cordial desde Barcelona, aquí para todos, y a través de Antonio, pues con mucho gusto me pongo abierto al contacto y al intercambio de ideas para lo que sea necesario. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto. Domingo, un fortísimo abrazo y a todas las personas que hayan llegado aquí hasta el final de la charla, dejaré igualmente todos los datos, libros, publicaciones de Domingo, porque es, ya les digo, los que no los conozcan del área, es absolutamente increíble el trabajo que lleva a cabo. Y nada más, que se cuiden mucho, si así lo desean, nos vemos
en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Domingo, fortísimo abrazo y muchísimas gracias de nuevo. Hasta siempre, Antonio. Un abrazo.